Profe, Dígame. a Nicolás se le fue el internet, qué pena. Ah, carajo. Bueno, de todas maneras, como ustedes saben, pues yo monto el video en la plataforma para efectos de que ustedes también lo puedan consultar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros estábamos mirando un tema que era concretamente la responsabilidad de los partícipes de la contratación estatal, que en concreto son, digamos, la entidad pública, los particulares, en este caso, ustedes, los futuros empresarios o los que ya son empresarios como oferentes, y cuando se firma el contrato, pues como contratistas. A modo de resumen, digamos, yo hice esta pequeña tabla frente a decir cuál es el rol o lo que debe hacer muy resumidamente cada una de estas partes para que entendamos entonces cómo es que funciona ese proceso de contratación. A modo de resumen, entonces, les había manifestado que habían unas etapas, perdónenme ustedes, eso sí, que había unas etapas de la contratación estatal y yo les había manifestado y había hecho esta pequeña ilustración, que decíamos que había una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual, y había unos hechos externos que también afectaban el desarrollo de un contrato. Entonces, precontractual quiere decir previo a la formación del contrato, previo a la suscripción del contrato. Entonces vamos a decir toda esa etapa que tienen las entidades públicas para determinar qué es lo que quieren adquirir, por qué lo necesitan, planificar sus gastos, tener en claro qué es lo que, si tienen los recursos, no solo planificados, sino también en caja, todo ese escenario, determinar qué es lo que yo quiero adquirir. La etapa contractual, que tiene que ver con el tema de la ejecución del contrato, es decir, cuando ya se firma el contrato hasta su cumplimiento y terminación. Una etapa postcontractual, que tiene que ver con el proceso de liquidación de un contrato. ¿Y qué es la liquidación de un contrato? Es ponerle fin, pagarle a cada quien lo que le corresponde, ¿ya? Y garantizar que lo que se adquirió pues sea de calidad, sea estable. Ya hablamos entonces de la calidad del bien, de la calidad del servicio. Y de unos hechos ajenos, externos, que eran los que quería como tener más claros para efectos del tema de garantías, que afectan eventualmente cómo se desarrolla esa etapa, ¿ya?, de formación del contrato y su terminación. Entonces, hay unas actividades que las vamos a desarrollar una a una. Ese es el propósito, digamos, que nos quede claro cuáles son ya las obligaciones de cada parte y poder entender cómo es que funciona esto. Entonces, en la etapa precontractual, por ejemplo, la entidad pública tiene que hacer varias actividades, como cuáles. La planeación. La planeación inicia no desde decir qué es lo que yo quiero, sino desde un elemento mucho más atrás, que ustedes han oído de pronto alcaldes, gobernadores que dicen vamos a construir el plan de desarrollo. Entonces, ese es el primer instrumento contractual realmente, porque en el plan de desarrollo se define, la entidad pública define cuáles son los objetivos de ese plan de gobierno, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde va a invertir? Entonces, plan de desarrollo del municipio de Pasto, pavimentar las calles de tal sector, mejorar o dotar el hospital de Santa Mónica, por ejemplo, que ahorita pues lo van a poner en funcionamiento de emergencia por el tema del COVID-19. Bueno, una serie de objetivos que tiene la entidad pública por cumplir, ¿ya? Eso se asienta en materia contractual a unos elementos más específicos, como es el plan de adquisiciones. De él vamos a profundizar más adelante, pero allí la entidad tiene el deber de planificar
qué es lo que va a adquirir por cada año o por los 4 años que tiene el periodo de gobierno o 1 o 2, de acuerdo con su presupuesto. El presupuesto, ustedes lo conocen, ya es un instrumento de planificación financiera que nos ayuda a saber cuánta plata nos va a ingresar y en qué no la vamos a gastar. Entonces, esos son los primeros elementos que tiene en cuenta la entidad para efectos de contratar. Cuando yo ya tengo claro esa situación, entonces debo definir cuánto es que me voy a gastar en tal situación. Entonces viene el estudio de mercado. El estudio de mercado se hace con 2 variables fundamentales en materia de contratación. Se hace con el estudio de las ofertas actual, entonces se maneja con los proveedores ya registrados en la entidad, si están formalizado en una norma de calidad. Ustedes saben, la ISO 9001 o la GP1000 para las entidades públicas establece en el punto 7 que uno debe tener en cuenta el manejo de los proveedores. Entonces se llama a los proveedores y se les pide unas cotizaciones y yo puedo allí sacar más o menos un promedio de los precios del mercado del bien o servicio que quiero adquirir, y también con otra variable que es los contratos que he hecho en el pasado. Entonces, como para que vayamos mirando cómo se maneja, digamos, la oferta y la demanda en este caso para determinar cuál es el costo de estas circunstancias. Luego vienen los estudios previos, que es un concepto ya técnico, un documento en el que se van a definir, digamos, detalladamente qué es lo que yo quiero adquirir, y eso ya lo paso a un pliego de condiciones, que es donde yo ya pongo la convocatoria a los oferentes, a los empresarios que quieran ganarse ese contrato, que quieran contratar con el Estado. Esto lo vamos a desarrollar más adelante puntualmente y ojalá viendo un documento de estos para examinarlo. Entonces, pero a modo de resumen, que fue lo que mirábamos atrás en esas clases sobre las obligaciones de la entidad pública, están aquí en la etapa precontractual resumidas de esa manera. ¿Listo? Planificar qué es lo que yo quiero comprar en resumen. Para el empresario, es decir, para el oferente, para el que quiere participar en ese proceso de selección, hay otros requisitos, ¿ya? Como está registrado, inscrito en el registro mercantil, ya sea como persona natural comerciante o mediante una sociedad comercial. Esos conceptos sí los tienen claros ustedes, ¿no? La diferencia entre un establecimiento de comercio y una sociedad comercial. Les pido, porfa, si cuando yo les haga así preguntitas corticas, me responda alguien sí o no, así sea en el chat o con voz para tener Yo claridad. no, profe. ¿No? Bueno, entonces, yo puedo constituir empresa desde 2 escenarios, como persona natural o como persona jurídica. Como persona natural, el Código de Comercio nos dice que empresa es una actividad económica organizada que se ejerce a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces, un establecimiento de comercio no es el local comercial como equivocadamente se cree. El establecimiento de comercio es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, materiales como el local, las mercancías, las vitrinas, los equipos, ¿ya? E inmateriales como el nombre comercial, el goodwill, la enseña, las patentes, los modelos de utilidad, digamos, que le permiten al empresario ejercer el comercio. Ustedes saben que el ejercicio del comercio es una profesión que no requiere título habilitante, es decir, no requiere que una persona sea profesional para ejercer el comercio, pero lógicamente con la evolución, digamos, de las actividades económicas, pues están las carreras que se han especializado en cada etapa de ese ejercicio del comercio, como por ejemplo ustedes en el comercio internacional, ¿ya? En este caso, uno se inscribe directamente y yo, persona natural, me inscribo en el registro mercantil y digo que tengo un establecimiento de comercio llamado, por ejemplo, Papelería La 20,
Y ese establecimiento de comercio cuesta unos 10 millones de pesos porque incluye todo lo que les digo, digamos, los derechos derivados del contrato de arrendamiento comercial, que tienen unos derechos especiales, que entiendo yo, pues que ustedes los tuvieron que haber visto en derecho comercial, pues si no los veremos más adelante. Eh, lo que cuesta el nombre comercial, toda esa situación. Eso sería, digamos, el registro mercantil como persona natural. En este caso, Carlos Velasco, propietario del establecimiento de comercio tal. O como persona jurídica sería la constitución de una sociedad comercial. Una sociedad comercial se entendería entonces sea una sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, de un comandita, una SAS, que es la más común hoy en día. Yo creo que aquí tenemos compañeros que están en asesoría legal de pymes, que viéramos otras que no son muy comunes, que por ejemplo la sociedad de transformación agrícola, la sociedad de comercio internacional, que es una sociedad común, pero que se dedica exclusivamente al comercio internacional. O la empresa unipersonal, ya que es otra modalidad. Entonces, pero como persona que crea una persona jurídica. Entonces, en este caso, importante, el oferente ya tiene que estar inscrito en el registro mercantil, es obligatorio. ¿Ya? Salvo cuando se trata de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Por ejemplo, ustedes como administradores en su profesión directamente van a trabajar o van a prestar un servicio a una entidad pública como administradores, no como proveedores de bienes y servicios, sino como administrador, digamos, apoyando una oficina de Hacienda. En ese caso, yo no requiero estar inscrito en el registro mercantil. Es el ejercicio de las profesiones liberales que se denomina. ¿Qué es una profesión liberal? Aquella que no necesita ser empresa para ejercerse. Entonces, el abogado, el contador, el administrador, el ingeniero, ¿ya? Que no le impide formarse como empresa, pero, digamos, no lo requiere desde el punto de vista formal. Entonces, el primer requisito siempre va a ser cuando voy a prestar un bien o un servicio, salvo el contrato de prestación de servicios, estar inscrito en el registro mercantil. Estar inscrito en el sistema de contratación pública. ¿Ya? Antes era el SECOP 1 y es el SECOP 2. Ese sistema lo vamos a manosear muchísimo porque ahora es mucho más fácil acceder a las ofertas que nos presentan las entidades públicas. Allí ahora hasta los contratos son virtuales, se hacen por ese medio. Entonces, estar inscrito en el SECOP y para los que tengan empresa, los que tengan intenciones de adelantar algún emprendimiento, es importante que se inscriban desde ya. ¿Listo? Ahí son los formatos, es muy sencillo. Incluso eso nos va a permitir de pronto mirar un ejemplo en concreto desde la vista, porque uno tiene varias opciones para ingresar allí, ¿no? Como persona natural, como proveedor o como entidad pública. Entonces lo puede analizar desde varios lados. Entonces, cuando yo miro que la entidad pública ya publicó un pliego de condiciones, un proceso de selección, entonces yo tengo que tener esa obligación de estar registrado en el SECOP porque ahí es donde la entidad pública publica, ¿ya? Valga la redundancia, publica esas invitaciones a contratar. Está inscrito en el registro único de proponentes. Entonces, ese es otro registro que se creó para fin de especializar y perfeccionar a los contratistas. Eso lo voy a desglosar más adelante, pero diremos que allí se establecen los indicadores financieros de la entidad, de la empresa, los indicadores operacionales, los indicadores, la capacidad de contratar. Por ejemplo, hay una mala práctica en nuestros comerciantes y es registrar menos de lo que realmente tienen en el negocio para evitar pagar impuestos. Eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque al empresario pequeño, pues que no tiene intenciones de contratar con el Estado, pues no le va a importar. Pero si usted tiene aspiraciones a contratar por lo grande con el Estado, participar en las grandes licitaciones, pues yo tengo que demostrar que tengo una capacidad financiera que me permite comprometerme. Entonces ahí va a haber unos indicadores como el denominado K de contratación, que le indica hasta cuánto usted puede contratar. Entonces usted puede tener un patrimonio de 1.000 millones de pesos en la empresa, siendo exagerados,
Entonces esos 1.000 millones le permiten contratar o suscribir contratos hasta por 2.000 millones de pesos, por así decirlo, ¿ya? De acuerdo con unos indicadores. Entonces es importante estar inscrito en el RUP. Obviamente tiene un costo alto inscribirse en el RUP. Si no estoy mal, cuesta un salario mínimo y las modificaciones que se hagan también tienen que pagarse algunas situaciones. Pero lo importante del RUP es que ahí va a constar sus indicadores como empresa, financieros, operacionales, su capacidad de contratación y la experiencia. O sea, yo no tengo que estar llevando a la entidad necesariamente soportes de todos los contratos que he suscrito en mi vida comercial, sino ahí va a estar inscrito en el SECOP, en el RUP, perdón, el Registro Único de Proponentes, que lo maneja la Cámara de Comercio también. Otra, digamos, obligación o responsabilidad del empresario es cumplir los requisitos específicos que se pone la entidad para contratar. Y presentar la garantía de seriedad de la oferta en esa etapa, que es lo que estábamos mirando. ¿Listo? Entonces, la entidad tiene unas obligaciones específicas de formar el contrato, de buscar quién va a ser su contratista y el empresario de estar en contacto con ese sistema del SECOP. Digamos, estar inscrito en el registro mercantil, inscrito en el RUP, y no sé si de una vez mostrarles acá cómo es el tema para que de una vez nos vayamos acostumbrando a este sistema del SECOP. Entonces, permítanme, yo acá les comparto, no sé si alguno de ustedes ya lo ha hecho, pero este SECOP 2 es mucho más intuitivo de manejar. Entonces, es SECOP 2. Aquí les aparece Colombia Compra, SECOP 2. Y ustedes colocan búsqueda de procesos. Es importante registrarse, ¿no? Pero, digamos, los que tengan empresa, y eso se los aconsejo de una vez, eso no cuesta nada. Inscribirse en el SECOP no cuesta nada y le van a empezar a llegar incluso estas notificaciones. Entonces, aquí me van a aparecer todos los procesos que están vigentes o ya ofertados en todas las entidades públicas del país. Pero, por ejemplo, vamos a hacerle clic aquí en búsqueda avanzada. Y aquí le colocamos entidad estatal, alcaldía de Pasto. Nos toca sin ortografía porque si le colocan tildes no les busca. Entonces, miren. Una cuéntame. pregunta. Esto, ¿el SECOP qué refleja? En el SECOP se publican todos los procesos de selección. O sea, si yo como empresario quiero contratar con el Estado, a través del SECOP es que hago la interacción. Digamos, yo no tengo que ir a estar haciendo lobby en la entidad pública, mirando a ver qué es lo que van a contratar, qué es lo que necesitan, sino que yo todas las ofertas las encuentro aquí. Entonces, por ejemplo, miren, el día de ayer se metió este contrato. Claro, este no es un proceso de selección, es un contrato directo. Pero, por ejemplo, como a título de ejemplo, entonces aquí pues nos miramos, suministro de repuestos de computadores. Entonces, si yo tengo una empresa de computadores, a mí me va a interesar esto. Profe, qué pena. Decirlo. Profe, es que no me aparece. ¿Usted está mostrando la pantalla porque está en negro? Sí, ¿alguien más no la mira? ¿O solo soy yo? Sí aparece, sí aparece. ¿Sí la están viendo? Sí, sí la estamos viendo. Qué pena, ¿puedes repetir A ver, la voy a el paso del cómo llegó ahí a la búsqueda? Qué pena. Listo, no se preocupen. Ahorita me voy a salir y me voy a volver a entrar para ver que todos queden allí, por favor. Entonces, permítame. Listo. Estamos en Google todos, ¿no? Entonces, SECOP 2, les decía yo la búsqueda. Y de una me va a aparecer
colombiacompra.gov.co, que es la administradora quien yo les manifestaba, es la entidad encargada de volver más eficientes los procesos de selección. Entonces, ingresamos a la página de SECOP2. Aquí hay varios links. Lo que les recomendaba, cuénteme. Lo que les recomendaba es las personas que ya tengan empresa o que están interesadas en contratar con el Estado, inscríbanse de una vez. Esto es como montar pues prácticamente una hoja de vida, pero les sirve, digamos, para no estar haciendo esos procesos afanados cuando nos va a vincular una entidad estatal. Entonces ya tenemos listo todo. Profe, para la inscripción, ¿siempre es necesario tener el RUC? No. Usted se puede inscribir como persona natural, digamos, para prestar sus servicios. Digamos, ustedes están en octavo semestre, entonces ustedes podrían suscribir ahorita un contrato técnico, por ejemplo, con una entidad pública de apoyo a la gestión. Entonces, pueden ejercer, digamos, actividades civiles o comerciales sin necesidad de estar inscritos. Pero si ya es una licitación, una selección abreviada, un concurso de méritos, ahí sí tenemos que estar inscritos en el RUC. Justamente porque depende de cada proceso, son los requisitos que se exigen. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Listo? Ahorita estamos haciéndolo como a modo de resumen, pero esto me parece importantísimo que ustedes lo vayan conociendo, porque a partir de esto es que toda la, digamos, la carreta que estábamos echando, pues se materializa en esto, en verificar si se está cumpliendo o no lo que dice la norma. ¿Listo? Entonces, aquí les aparecen los de todas las entidades públicas del país, aquí en esta sección, pero yo voy a irme a búsqueda avanzada, y aquí me voy a ir a Alcaldía de Pasto. Les decía que no le coloquen tildes porque si no, no les va a aparecer. Entonces, aquí ya nos aparecen, por ejemplo, ya varias contrataciones. Por ejemplo, aquí hay una contratación del 8 de abril en el cual se contrató unos mercados de urgencia manifiesta por el tema del COVID, pero bueno, eso lo vamos a analizar después. Pero en esta, por ejemplo, Alcaldía de Pasto, suministro de repuestos y computadores. Entonces yo tengo un almacén que vende tecnología y me interesa entonces participar de este proceso. Este ya está adjudicado, miren, el valor fue 70 millones, no es cualquier contrato. Es importante. Entonces aquí, si hago clic en detalles, me va a aparecer todos los requisitos o todo lo que queremos mirar de ese contrato. Entonces, ¿cuánto vale ese contrato? ¿Qué es lo que están requiriendo? Ya, esto lo vamos a desglosar más adelante, pero digamos, miren, por ejemplo, para que ustedes se vayan anticipando y por qué es importante mirar lo de las garantías. Miren, las garantías que les van a pedir, entonces uno ya más o menos puede advertir cuánto es que les va a costar esa póliza en caso de que se ganen el contrato, y van a ver unos documentos, ¿no? Unos documentos, y el pliego de condiciones es este. Aquí hay que ser hábil porque a veces las entidades públicas le colocan estos nombres raros justamente como para desviar la atención, ¿no? Pero por ejemplo, le hacemos clic aquí, aquí nos aparece, digamos, lo que hemos dicho, el pliego de condiciones, que es lo que va a contratar el Estado en este caso. Pero bueno, eso lo miraremos más adelante. Lo importante es que ustedes, digamos, tengan conciencia de que si quieren participar con el Estado en un proceso de selección, pues definitivamente tienen que hacerlo a través de esa plataforma SECOP. Antes había una que se llamaba SECOP 1, los municipios pequeños, ya los municipios que no son capital todavía están trabajando con SECOP 1, pero en síntesis es más o menos el mismo ingreso, solo que es un poquito más dispendioso hacer la búsqueda. Pero, digamos, entiendo yo que una vez pase esta contingencia ya todos tendrán que haberse actualizado a SECOP 2. Bueno, entonces, para entender esa etapa precontractual, no quedábamos en que había la obligación de garantizar esa seriedad de la oferta. A modo de resumen, digamos, miremos las siguientes etapas. Entonces, está esa etapa contractual que ya es cuando la entidad adjudica el contrato. ¿Qué significa adjudicar el contrato? Es decir, el ganador es este oferente. Para eso, pues obviamente debe pasar una serie de pasos, ¿no? Unos informes de habilitación, es decir, que decidan quiénes participan y quiénes no,
unos informes de evaluación y la mejor oferta, que no necesariamente tiene que ser por el sentido del precio, que es algo que miramos en lo que se denomina el procedimiento de selección objetiva, es el que se gana el contrato. La mejor oferta, la más beneficiosa para la entidad. ¿Listo? Adjudica el contrato, pues tiene la obligación de elaborar el contrato, aprobar las garantías que presente el contratista, por eso es importante mirar el tema de las garantías, suscribir el acta de inicio, es decir, darle la orden al contratista de que avance, que arranque a cumplir su contrato, y ejercer supervisión e interventoría, que es la supervisión e interventoría, la vigilancia del contrato. ¿Listo? Por su parte, el contratista también tiene unas obligaciones en esta etapa, además de cumplir con el contrato. Pues firmar el contrato, y era lo que mirábamos la vez pasada, y que vamos a hacer hincapié en ese punto para volver a entender esa póliza que les decía es necesario cumplir. Entonces, firmar el contrato es una obligación del contratista que ya ganó. Adquirir las garantías, las que le pidan la entidad pública. Invertir correctamente el anticipo. Ya vamos a mirar qué es anticipo, qué es pago anticipado. Materializar, ejecutar el contrato, pero también tiene la obligación de pagar los salarios, pagar la seguridad social propia y la de sus subcontratistas o sus empleados. Digamos, hasta eso se afecta cuando uno suscribe un contrato con el Estado. Tengo que garantizarle a la entidad pública que yo soy cumplido como empleador respecto de mis empleados. ¿Listo? Entonces, esta es esa etapa a título de resumen, porque esto es lo que vamos a desglosar pues, en todo el curso. En la etapa postcontractual, ¿ya? Que es cuando ya termina el contrato, sea bien o sea mal, pues hay unas obligaciones de la entidad pública de liquidar el contrato, que es... Profe, Dígame. ¿será que puede colocar las diapositivas, por favor? Sí, las estoy colocando. ¿No están? Qué pena, no. No, a mí no me... Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. ¿Las están viendo? No. Entonces tenemos problemas. No, profe. No, sí, hay un error de conexión. Permítame un segundo. Sí, hay un error aquí. Ahí ya. Ahí sí, profe. Sí, ya. Ya. Listo. Bueno, entonces habíamos dicho, qué pena con ustedes, aquí apareció un error. Entonces, aquí aparecía, dijimos en la parte contractual, digamos, esas obligaciones que teníamos de ejecutar el contrato y vigilarlo por parte de la entidad pública, ¿no? En la etapa postcontractual que les decía, digamos, es dar por terminado ese contrato. Siempre que se ejecuta un contrato, digamos, que se mantenga en el tiempo, hay dos tipos de contratos estatales. Un contrato, o de contratos en general, de ejecución instantánea, que es un contrato, digamos, como el de compraventa, el cual yo recibo el bien y pago el precio, se acabó, ahí muere el contrato, o hay los contratos de ejecución sucesiva, es decir, los que sus prestaciones, dígame. Puede colocar la anterior diapositiva, un segundito nada más. Tranquila. Favor. Listo, gracias. Ya. Listo. Y hay contratos de ejecución sucesiva que son los que se mantienen en el tiempo, por ejemplo, un arrendamiento, un suministro, una obra pública. Entonces, hay la necesidad de liquidar ese contrato porque hay veces que hay cosas que no se ejecutan y por lo tanto la entidad pues ya no alcanza a ejecutarlas, o cuando contrato el suministro, por ejemplo. El contrato de suministro es un contrato especial de los comerciantes. Entonces yo contrato con una lista de precios el suministro de bienes de oficina, papel, lapiceros, marcadores, resaltadores, post-it, pestañas, etc. Entonces yo no sé cuánto voy a utilizar de eso y se supondría que está planificado, pero no me voy a gastar todo, digamos, en números determinados. Entonces digo, bueno, usted me mantiene durante un año estos precios y yo a medida que yo le solicite me va entregando.
Entonces, ese es un contrato de suministro. Se mantiene en el tiempo. Entonces, si al final del año, porque en materia estatal solo se puede contratar inicialmente solo por un año, se puede contratar por más, pero toca adelantar un procedimiento especial. Si al final, en diciembre, me quedan sobrando de los 100 millones, por ejemplo, 20 millones, pues esos se liquidan y se regresan a la entidad, ¿ya? O se le paga al contratista lo que se le esté debiendo. Entonces, es importantísimo el tema de las cuentas. También tenemos que el contratista ya no es empresario oferente, porque ya dejó de ser empresario oferente para convertirse en contratista, pues tiene la obligación o la responsabilidad de concurrir al contrato, pero especialmente garantizar la calidad de los bienes y servicios. Entonces, la garantía que nosotros pedimos normalmente cuando compramos, por ejemplo, un televisor o un computador, decimos cuántos meses tiene de garantía, esa garantía tiene que respaldarse mediante una fianza o una póliza, ¿ya? En materia estatal. Entonces, a uno como contratista lo obligan a adquirir una póliza que garantice esa calidad de los bienes y servicios o la estabilidad de la obra cuando es una obra pública. ¿Listo? Entonces, hay esas obligaciones de concurrir a estas etapas. Y yo les decía, hay un tema extracontractual en la que impone asumir unos riesgos. Riesgos que en algunos casos son asumidos por la entidad pública cuando, digamos, hay eventos de fuerza mayor, como por ejemplo, aquí en Pasto, por ejemplo, un fenómeno de la naturaleza, que estallar el volcán, ¿ya? Entonces, el contratista no puede cumplir, pero es por un fenómeno de la naturaleza, entonces ese riesgo lo asume la entidad pública. Pero también hechos derivados de los contratistas o subcontratistas. Entonces, por ejemplo, que yo siempre les pongo el mismo ejemplo del carro del contratista que atropella a una persona, ¿ya? O de una obra pública que un carro o un bien, un bulto, un poste, lo que sea, se cae encima de un carro, causa unos daños, entonces hay que asumir esas responsabilidades, esos riesgos. Entonces, este breve resumen, digamos, de esas obligaciones en las que deben concurrir cada uno de las partes, pues a modo de ¿qué? De volver a este tema de las garantías, ya que buscan es justamente mitigar o amparar esos riesgos que se generan durante estas etapas. Habíamos visto la garantía de la seriedad de la oferta y yo les manifestaba o les decía la clase pasada, hay necesidad de verificar entonces cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos en cuanto una entidad nos pide esa garantía de seriedad de la oferta, ¿ya? O cuáles son los riesgos que ampara o concretamente qué es lo que busca esa garantía. Pues ustedes ya lo vimos, pero sin embargo vamos a hacernos estas preguntas para ver si se nos quedó algo de eso o ya lo vamos a responder. Entonces, ¿cuánto tiempo debo garantizar mi oferta normalmente? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Un año? ¿Tiempo que dure el contrato? En este caso, la norma, cuando estamos en el proceso de selección, nos dice 90 días, ¿ya? Vía Código de Comercio, una oferta se entiende que tiene una validez de 90 días, legalmente. Esa oferta puede cambiar, lógicamente. Por ejemplo, las personas que presentaron ofertas antes de que iniciara el proceso de cuarentena aquí en Colombia, pues tuvieron que haberlas cambiado porque ustedes saben cómo se disparó el dólar y eso puede implicar un cambio. Pero yo tengo el deber de garantizar mi oferta mínimo por 90 días. ¿Qué pasa si deseo retirar mi oferta? Es decir, ya no seguir participando. Entonces, yo les manifestaba, eventualmente si usted es el ganador y retira la oferta antes de que lo declaren ganador, y luego la entidad se da cuenta de que usted iba a ser el ganador y eso le va a causar sobrecostos, entonces ese sobrecosto, entre comillas, tendría que asumirlo el oferente.
Pero para amparar ese riesgo, para evitar que luego vaya la entidad a demandar al oferente a decirle, bueno, ¿usted para qué se retiró? Ahora usted me paga el sobrecosto. Entonces se concurre en esa garantía de seriedad de la oferta. ¿Qué pasa si vencido el plazo de mi oferta, es decir, pasados los 90 días que yo legalmente tengo que garantizar? Dígame. O sea, solamente si ya eres escogido, o sea, tiene que pagar el sobrecosto, o sea, cuando se retira, o, o cuando está en proceso de selección y se retira, también debe pagar alguna multa. No. Eso es, digamos, en la evaluación, ya cuando viene el proceso de adjudicación se van a dar cuenta, antes no lo podrían saber, porque se supone que las ofertas están en sobresellados y hasta el último día pues nadie sabe cómo son las ofertas. Entonces, digamos, ya con el examen de evaluación de las ofertas es que se va a saber quién iba a ser el ganador, y si el ganador era quien se retiró, entonces pues allí ese sobrecosto tendría que asumirlo, entre comillas, el oferente, porque él garantizó una oferta por 90 días. Entonces, importante, cuando yo le ofrezco mis servicios o mis bienes al Estado, pues tengo que tener certeza de todos los costos que esto implica y los cambios que pueden haber. Quienes trabajan con tecnología, no sé si acá en el curso habrá alguien que trabaje con tecnología, saben que el tema, por ejemplo, del dólar influye muchísimo en los precios, entonces eso puede cambiar de un rato para otro. O los impuestos, por ejemplo. Muchas personas a veces cuando son primerizas en temas de contratación estatal, no advierten que muchas veces les cobran hasta un 10% de estampillas, impuestos y cosas, y además el término de del pago, ¿no? Recuerden pues que un comerciante en condiciones normales pues trabaja un capital, y que ese capital pues si no lo está trabajando pues está generando intereses, ¿ya? Si lo tiene guardado en un banco al menos está generando intereses. Entonces yo cuando presento mi oferta tengo que contemplar todos esos escenarios, ¿ya? Impuestos, pólizas, estampillas, que digamos, bueno, impuestos, incluso lo que se pueda demorar en pagarme la entidad. Alguien me preguntaba la vez pasada, ¿cuánto es el término en el que se entiende que se empiezan a generar intereses por una cuenta que no se ha pagado en materia de contratación estatal? Eso no nos lo dice la ley 80, no nos lo dice la contratación estatal, nos lo dice el Código de Comercio, y nos dice, si pasados 30 días de presentada la cuenta no se ha pagado por la entidad estatal, entonces se generan intereses. ¿Cuál interés? El interés bancario corriente. Entonces, importantísimo. Yo garantizo mi oferta por 90 días. Si vencido los 90 días la entidad no ha adjudicado el contrato, yo puedo retirarme con tranquilidad, ¿ya? Pero si la entidad me obliga y me dice, ojo, posiblemente usted sea el ganador, por favor amplíe la garantía, es decir, compre otra póliza, en otras palabras. Entonces usted tiene las dos opciones, comprar la póliza o retirarse. Porque si no compra la póliza y se retira, pues no pasa nada. Pero si se mantiene y no compra la póliza, eventualmente pues puede generar la posibilidad de que usted se retire en cualquier momento, y eso le puede perjudicar a la entidad por los sobrecostos. Y el otro escenario es que si ya se ganó el contrato, ya se lo dieron a él, entonces, y se niega a firmar el contrato, pues eso va a causar retrasos en la ejecución de las actividades que se estén contratando y va a generar sobrecostos. Entonces, esa póliza de seriedad de la oferta, me devuelvo acá, busca es esto, ¿ah? Que ese empresario sea serio, en el ofrecimiento que está haciendo la entidad, y no ponga luego la entidad a hacer reprocesos de contratar a un oferente más costoso o retrasar su proceso de selección. ¿Listo? Porque en esto ustedes saben, cada día que pasa, pues un día que cuesta, en todo. Entonces, les pregunto, ¿hay alguna duda frente a ese tema de la seriedad de la oferta?
digamos, qué es lo que ampara o por qué es que se obliga a un empresario a contratarla cuando va a presentar su propuesta? Profe, Diga. la cuarta pregunta la puede repetir, porfa. O sea, la respuesta. ¿Qué pasa si me niego a firmar el contrato? Lo mismo, o sea, la entidad tiene presupuestado un cronograma, ¿listo? En ese cronograma se entendería que el contrato empezará a ejecutarse y que si la persona se me niega a firmar el contrato, pues eventualmente yo podría poder exigir un pago de perjuicios. Entonces, les voy a poner el ejemplo. En este momento, el municipio de Pasto necesita contratar unos mercados, y unos mercados urgentes. ¿Por qué? Porque si no, las personas que voy a atender con esos mercados, pues les va a pasar algo. ¿Listo? Van a entrar en una situación, se van a enfermar o algo, y no logramos, se adjudica el contrato y el contratista llega y dice, no, yo no voy a firmar ese contrato. Yo no voy a firmar ese contrato porque cambiaron mis condiciones. No lo voy a hacer. Entonces, usted le dice, bueno, usted está obligado a mantenerme una oferta, me está causando perjuicio, la gente se me está enfermando, me van a demandar porque yo me comprometí como Estado a brindar unas ayudas, ¿ya? Y entonces usted tendrá que hacerse responsable con eso. Entonces, ¿cómo le cobro yo a esos perjuicios? A través de la garantía de la salida de la oferta. Entonces, la garantía de la salida de la oferta le va a amparar al contratista esa posibilidad en caso de que se niegue a firmar el contrato. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es esta garantía? ¿Para qué es esta situación? Para garantizarle al Estado que el oferente es serio con su propuesta, que su propuesta no va a cambiar en un término razonable de 90 días, que no la va a retirar, que se va a mantener hasta el final y que en caso de ganar va a firmar el contrato. ¿Listo? En concreto busca esas 4 situaciones. Yo les decía, este es un documento que no es subsanable y con esto, ¿qué quiero decir? Cuando usted le exigen unos requisitos, y para eso me voy a salir de aquí y voy a ingresar a SECOV para que lo vayamos analizando. Entonces a mí me pareció importante, por ejemplo, a mí también voy a ingresar acá a SECOV para que me miren. ¿Me confirman si están mirando la página de SECOV? Sí, profe. Uh-huh. Sí, profe. Listo. Entonces, yo voy a buscar aquí una selección abreviada. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos 2 procesos. Uno publicado ahorita el 31 de marzo. Miremoslo este. Entonces nos dice, para contratar elementos de aseo y cafetería. Entonces, filtros, escobas, recogedores, bueno, limpiapisos, etcétera. Entonces yo tengo una empresa que se dedica a eso. Aquí lo hago en Santiago de Cali, porque en Santiago de Cali fue el municipio más cercano en el que conseguí una selección abreviada. Los demás están ahorita aprovechando la coyuntura del COVID para contratar directamente. Entonces, el 31 de marzo, el municipio de Cali ofertó para contratar ya elementos de aseo y cafetería. Entonces, bajando acá, aquí está el cronograma. ¿Listo? Entonces, la entidad espera, ¿ya?, que después de aproximadamente, ya les digo aquí cuántos días.
Listo. Como aproximadamente después de unos 2, 3 meses, ¿ya? Se va a adjudicar el contrato. ¿Listo? Se va a firmar el contrato, nos dice aquí. Entonces, volviendo al tema de la póliza. Durante todo este tiempo, estos 90 días, plazo de validez de las ofertas, pues deben garantizarse los precios de esas ofertas. ¿Por qué? Porque después de 4 meses, o sea, quiere decir que este proceso todavía está vigente, después de 3 meses se va a firmar el contrato. Si después de esos 3 meses el contratista no me firma ese contrato, pues me va a causar todo este reproceso de perder todo este tiempo, ¿ya? Y me toca empezar de nuevo o adjudicarle a otro que tenga un precio más elevado. Entonces, ese sobrecosto de ese precio más elevado y ese sobrecosto de haber perdido 3 meses de mi tiempo como entidad pública, pues me va a determinar un sobrecosto que ese oferente va a tener que responder. ¿Cómo responde? A través de la póliza, porque si no el Estado no terminaría nunca sus conflictos jurídicos pidiéndole al contratista que por qué se retiró y ahora tendrá que pagarme ante un juzgado que se podrá demorar entre 3 a 5 años en resolver ese proceso. Entonces, aquí nos va diciendo ya el tema final de las pólizas. Entonces nos dice, ¿le voy a exigir una póliza de seriedad de la oferta? Sí. ¿Por cuánto valor? Por el 10% del valor de la oferta. ¿Listo? Entonces, es importantísimo nosotros analizar estos escenarios. Bueno, entonces yo me quería ir para acá, para otro tema. Proyecto de pliegos. Bueno, este proceso aún no está, apenas está en proyecto de pliegos, es decir, que las personas pueden hacer observaciones todavía y consolidarlo y mejorar que las cosas se salgan mejor. Voy a abrir aquí el pliego para que lo miremos. Profe, o sea que la póliza uno la debe comprar antes, no cuando Claro. va a firmar el contrato. No, es que son dos, o sea, la póliza de cumplimiento se adquiere en 2 momentos. Por eso es importante que me entiendan esa división de etapas precontractual, contractual y postcontractual. Porque en cualquiera de esos 3 eventos se puede obligar al contratista a adquirir póliza. Entonces, verán, yo voy a ingresar acá, ahora les voy a compartir acá. Voy a pasar un poco rápido porque vamos a ir concretamente al espacio de que nos va a solicitar los requisitos del pliego. Entonces, por ejemplo, aquí pues es un documento grandísimo de 56 páginas y esto apenas es un proyecto. Aquí los oferentes tienen la posibilidad de hacer observaciones, decirle, mire, usted está pidiendo las cosas mal. Por ejemplo, ese alcohol glicerinado que está pidiendo no existe en el mercado, hay de 75 a 90 grados. Y usted me está pidiendo un alcohol de 150 grados, por ejemplo, ya que tendría que fabricarse para ese proceso. Entonces, allí es que uno tiene que ser muy perspicaz como empresario en la medida de entender qué es lo que vendo. Porque si yo voy a ser un simple intermediario, es decir, que voy a comprar para vender, pues puedo tener suerte de ganar o no. Pero si yo soy experto en mi negocio, entonces yo puedo darle a la entidad una observación certera y decirle, ojo, entidad, usted está pidiendo comprar algo que no existe en el mercado, que tocaría fabricarlo, y si una persona lo está ofreciendo es porque usted ya está direccionando ese proceso de contratación a favor de ese oferente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les comento un caso que tocó nuestra oficina hace unos meses. Hay unos proyectos de regalías supremamente importantes, pero hay unos en unos municipios que tienen que ver con el tema del café, de inversiones de unas consultorías en materia de la producción de café. Y resulta que cuando uno ya se vuelve experto manejando este sistema, uno empieza ya a mirarles o a investigar a las personas que posiblemente, ¿ya? Así como cuando uno stalkea en redes sociales a una persona, lo mismo, uno tiene que volverse experto en este tema. ¿Para qué? Para
mirar quiénes van a ser mi posible competencia. Y uno de los colegas de la oficina dedujo que evidentemente ese proceso estaba direccionado a un determinado oferente, porque solo él y solo él en todo el país podía contratarlo. Entonces, ustedes tienen que ser como empresarios muy perspicaces, digamos, de saber en qué escenario tienen competencia o no la tienen, ¿ya? Porque muchas veces, o por error de la entidad, o por mala fe de la entidad, digamos, que esté direccionando el proceso, pues nos va a poner en ese aprieto de determinar. Entonces es importante participar desde un inicio, no solo al final para presentar la oferta, al último día, sino desde que se está formando el proceso de selección. Entonces permítanme, yo bajo acá, porque esto es un documento que lo vamos a examinar después, pero miren, entonces aquí están, por ejemplo, ¿no? Bien clarito, qué es lo que está buscando, ¿no? Guante, fabricado, 100% látex, talla 8, 8,5, longitud tal, todas las características técnicas, eso es importante describirlas. Es importante también que las entidades públicas, lastimosamente, a mí me parece que es una muy mala práctica, digamos, desde el punto de vista técnico, no pueden exigir marcas, ¿ya? Pero las fichas técnicas de cada producto, pues uno se da cuenta cuál es la marca que están pidiendo. Entonces, es otro tip que uno como empresario debe tener en cuenta, digamos, conocer las fichas técnicas de los productos que maneja, ¿ya? Entonces yo quería irme acá a los requisitos, que esto a título de ejemplo, a los documentos que les van a pedir. Bueno. Entonces aquí les van a hablar de un tema que se llama la capacidad jurídica, entre comillas. ¿Listo? Entonces aquí van a empezar a pedir los documentos, lo vamos a pasar muy rápido, que tiene que ver con los documentos que se requieren para participar de esa oferta. Entonces, carta de presentación de la propuesta, esto es un formato que le da la entidad pública a uno para participar. ¿Listo? Que dice unas declaraciones bajo gravedad de juramento. El documento si es consorcio o unión temporal. Y cómo van a poder participar los consorcios o uniones temporales, si se actúa a través de un apoderado. Esto ya lo miraremos más adelante. Unas declaraciones de transparencia, lo que les decía, ¿no? Certificado de existencia de representación legal y registro mercantil. Pues aquí ya les están exigiendo que estén inscritos, o sea, en comerciales formales, autorización de la junta directiva, el registro único tributario, libreta militar, bueno, certificados de antecedentes, aportes a seguridad social, le van pidiendo un resto de documentos, registro único de proponentes, fotocopia de la cédula, y aquí, a esto quería llegar. Entonces, garantía de seriedad de la propuesta. ¿Listo? A usted se le puede olvidar cualquier documento, hasta el certificado de existencia y representación legal, y usted lo puede subsanar hasta antes de que ese contrato se entregue, se adjudique, ¿ya? Pero la garantía de seriedad de la oferta no se puede olvidar. Ese es un documento obligatorio, no subsanable. A veces las palabras que yo utilizo, digamos, pueden ser jurídicas, pero esas palabras no tienen sinónimo, o para menos que nosotros entendamos o las tengamos claras. Entonces, hay documentos subsanables y hay documentos no subsanables. Todo documento se puede subsanar. Todo, a excepción de la garantía de la seriedad de la oferta. Por eso es importante y por eso me detuve, digamos, a retomar este tema, porque si yo no paso esa garantía, pues definitivamente mi oferta quedará rechazada. Y aquí lo dice, miren. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta será causal de rechazo de la oferta. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta de que esto no es cualquier cosa, sino que garantiza para la entidad estatal que, en definitiva, pues, esas ofertas sean serias. Profe, Cuénteme. o sea, subsanable quiere decir que Yo lo puedo presentar en cualquier momento del proceso. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Digamos, entonces se me quedó el documento, ¿ves? Es como
como en todo, ¿no? Todo a última hora, entonces meto los papeles en el sobre y me olvidé mi certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. La entidad no puede decirle rechazada la oferta porque se olvidó el certificado de existencia y representación legal. No lo puede hacer. La entidad está en la obligación de decirle, vea, se le olvidó esto, por favor tráigalo. ¿Ya? Y hasta el último momento, el día que van a adjudicar, le van a decir, no, es que el fulanito de tal, la empresa tal, no le vamos a entregar el contrato porque es el mejor precio, pero no se lo va a ganar porque se olvidó el documento. Usted puede llegar en ese momento y decirles, téngalo. ¿Ya? En una audiencia de adjudicación, por ejemplo. Entonces, importantísima es la oferta de seriedad, la garantía de la seriedad de la oferta. ¿Listo? ¿Y por qué es reiterativo y por qué es importante que a ustedes les quede claro esto? Porque en últimas es el amparo de que su oferta tenga posibilidades de ganar o no un proceso de selección. ¿Listo? Frente a los valores de la oferta, pues no nos vamos a detener mucho en eso porque finalmente eso va a estar en los pliegos de condiciones como ustedes lo pudieron mirar, pero normalmente se exige ya que sea por el valor del mínimo del 10% del valor de la oferta y eso va a variar de acuerdo con el proceso de selección que se esté convocando. Entonces, cuando yo abro de proceso de selección, abro a los tipos de formas de contratación, que son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la mínima cuantía y la contratación directa. Esos son los procesos de selección. De eso tenemos nosotros un acápite completo sobre ese análisis paso por paso de cada uno de estos procesos, aunque ya hemos ido metiéndonos, digamos, analizando un proceso de selección concreto. ¿Los podría nombrar de nuevo, por favor? Venga, yo los tengo por aquí en la diapositiva, permítanme, ya les digo en cuál es, porque estas diapositivas son larguísimas. Son, entonces, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la mínima cuantía y la contratación directa. ¿Listo? Esas son las formas de contratar del Estado, los procesos de selección. No existen otros. ¿Ya? Hay entidades que contratan directamente, que tienen sus propios procesos de selección. Yo les decía la primera sesión que tuvimos, hay entidades, por ejemplo, las entidades industriales y comerciales del Estado, como cuáles, las aseguradoras, Colpensiones, la Previsora, Positiva Seguros, u otra más regional, Turnariño Limitada, la dueña del Hotel Sindamanoy y el Hotel Morazurco, que tienen sus propios regímenes de contratación, o sea, contratan conforme sus reglamentos internos, las universidades, las instituciones educativas, hasta por 20 salarios mínimos. Entonces, son varios los procesos de selección. Se me perdió acá la diapositiva. Pero bueno, entonces, lo cierto es que cuando usted va a participar en una selección abreviada, y a partir de ahí, le van a pedir, ¿ya?, garantía de seriedad de la oferta. Porque es obligatorio a partir de la selección abreviada. ¿Cuándo no le piden garantía de seriedad de la oferta? En contratación directa y en mínima cuantía. No es obligatorio. ¿Listo? Contratación directa, como su palabra lo indica, es una modalidad en la que yo contrato directamente sin necesidad de acudir a un proceso de selección. Y la mínima cuantía tiene que ver con unos valores que son el 10% de la menor cuantía. Esos valores ya los vamos a ver más adelante, porque entonces para que ustedes los entiendan en número, digamos, de acuerdo al presupuesto de la entidad. Eso no es estándar. Entonces yo tengo que conocer la entidad también con la que voy a contratar, porque eso me define cuántos serían esos valores. ¿Listo? A modo de enunciativo, pues, cuénteme. ¿Me iban a preguntar algo?
¿Dónde no pide? En la contratación directa. ¿Ya? En la contratación directa. Y en la mínima cuantía. Verán, vamos a hacer algo, les pido el grande favor, porque ya se nos agotó el tiempo. Vamos a acabar el tema de garantías el día de mañana, que es un tema cortico, digamos, en la medida que pensaría yo que la más compleja es la garantía de seriedad de la oferta, en la medida de que tiene todas esas arandelas de que no es subsanable, de que lo pone al oferente en algunas situaciones, digamos, complejas, como que tiene que permanecer en el proceso de selección, o si no, ¿para qué se pone? Y las otras ya son más sencillas, ¿ya? Porque tienen que ver directamente con la ejecución, y ya lo hemos dicho, solo como para tener a título enunciativo cuánto es el valor de que me tengo que amparar y cuáles son los riesgos que cobijan. Y yo me voy a saltar, ¿no? Me voy a saltar, vamos a cambiar la metodología, me voy a pasar a los procesos de selección, porque creo, no sé ustedes cómo lo miraron el día de hoy, no sé si empezamos así a mirar procesos de selección reales y a partir de eso empezamos a generar las dudas y las conceptualizaciones. Me parece que es como mucho más dinámico, no sé qué opinan a modo de conclusión pues de esta sesión. Sí, profe, a mí me parece que miremos la modalidad de selección, o sea, miremos cada una y nos vaya dando un ejemplo y así surgen pues Eso, así dudas. vamos, lo vamos manejando, listo, no hay problema. Sí, a mí me pareció que lo podríamos hacer más dinámico así, manoseando el SECOP, importante porque vamos a poder aprender prácticamente a manejar ese sistema que muchos les está haciendo dolor de cabeza. Y dos, vamos avanzando en los procesos. Pero sí les pido entonces mañana terminemos el tema de garantías, que eso es muy cortico, y empezamos con con el primer proceso, que es la licitación pública. ¿Les parece? Sí, profe, mejor. Listo, perfecto. Y si tienen, de ejemplo, algunos conocen algún proceso de selección antiguo o viejo. Yo, por ejemplo, tenía intenciones con el debido respeto y a título académico, ¿no? Traerles algunos ejemplos, pues, de los escándalos de contratación que ha habido acá en el departamento, ¿no? De pronto le echemos un ojo y lo examinamos y sacamos conclusiones de ese tema. Entonces, bueno, les agradezco mucho, en especial por sus observaciones, y los destaco, la verdad, y no se equivocaba la profe María Alejandra cuando decía que ustedes eran exigentes, pues eso está bien y ojalá tiene razón el compañero que es docente, pues que todos fueran así, pues, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y creo que esto nos va a permitir entonces manejarlo de otra manera, no mirarlo directamente desde el punto de vista procedimental. ¿Listo? Entonces, quedo atento pues a cualquier situación. Les confirmaba y le había dicho a María José también el tema del trabajo. Esos trabajos, digamos, no se me vayan a preocupar ahorita, digamos, yo no voy a hacer un parcial en este corte, pero sí avancemos con esas pequeñas tareas que les dejé, ¿vale? Sobre todo en el de la colusión o lo que tiene que ver con los acuerdos restrictivos de competencia, porque me parece que es importantísimo que ustedes como futuros empresarios lo tengan claro. ¿Listo? Y lo del foro. ¿Listo? Entonces, por favor, no se olviden antes de que se desconecten dejar su registro de asistencia. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Dígame. gracias. O sea, habla del trabajo que es en grupo y el foro, ¿verdad? Sí, 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 el foro es individual. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Listo. Profe, habla Lizeth. Dígame. Cuénteme, Lizeth, cuénteme. Profe, es que quería hablar con usted una cosita Cuénteme. personal. Pero si Eh, gusta, le doy mi número. sí, por favor. Ajá. Yo no sé si lo tenían en el correo, pero ya se lo confirmo. Se lo confirmo al chat, ¿vale? Ya, gracias, profe.
Bueno, que tengan buena tarde. Ya nos vemos mañana.